Ya lo sabéis, pero por si acaso os lo recuerdo. El Real Club Deportivo Mallorca ha sumado 14 puntos de los 24 que ha podido sumar, básicamente. Ahora mismo está en puestos europeos y con Yagoba Arrasate Elustondo. Don Yagoba Arrasate Elustondo. Todo es posible. A ver, Adri, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Aunque tú y yo confiábamos enormemente en el Mallorca por un lado y en Yagoba Arrasate por el otro, Era buen matrimonio. Aquí alguien nos ha pasado de momento la manito por la cara. Y se reconoce. Porque confiaba más. Y se le da la mano. No, sí, nosotros lo reconocemos. Claro que sí. Y damos la mano, incluso le damos un abrazo. Por supuesto. Felicidades, Nahuel Miranda, porque estás muy bien en tu predicción de que el Mallorca iba a entrar en Europa y de que, evidentemente, por tanto, iba a ser el equipo revelación de la temporada. Sí. Lo agradezco. Aunque este momento me retrotrae al 12 de agosto, donde se me tachó de loco, donde, bueno... ¿Estás se leyendo me hizo palabras menos. literales o estás inventando? Inventando. Te quiero decir, porque No, las yo tengo calumnias recuerdo, y las injurias, inventando. las calumnias y las injurias son saldadas con denuncias. Bueno, no lo digo yo, lo dice el mallorquinismo, que el viernes por la noche me recordó, oye, Nahuel, te tacharon de loco, ¿eh? Es impresionante No, porque, Me dijeron, cóbratela. claro, Cóbratela. dicen que nosotros te tachamos de loco y tú nos tachas de populista, pero con el Mallorca no estás aprovechando ni nada, ¿eh? Vamos. Te fuiste a ver un partido del Mallorca, ahí con una No, peña... pero espera, que tuvo regalo. Sí, Le hicieron un sí. regalo el otro día. Una camiseta. Te quiero decir... Oye, a ver, esto es como siempre. Habrá un momento en el que el Mallorca no me guste. Quiero decir, que me parezca que haga un mal equipo. Yo voy a tope con el Mallorca porque es mi predicción y soy el papá de la criatura. pero no soy del Mallorca, aunque me alegro mucho porque me gusta el proyecto, Justo. me divierto viendo al Mallorca y además hay futbolistas, también parte del cuerpo técnico, que es que nos cae bien, empezando por esa figura de Yagoba Arrasate. Totalmente de acuerdo. Yo empezaría por el tema del proyecto, porque no queremos hablar exactamente del Mallorca de Yagoba Arrasate, sino que queremos también hablar del proyecto. Un proyecto que ha rozado Europa los 2 últimos años, hace 2 temporadas, básicamente cuando entra Osasuna, con Yagoba, precisamente. El Mallorca está ahí con el Girona también en las últimas jornadas para entrar vía Liga, y el año pasado está a unos penaltis de entrar vía Copa. Sí. Que claro, la gente se olvida porque digamos que es el título de Copa más que entrar en Europa, pero también como consecuencia positiva hubiese tenido, evidentemente, entrar en competición europea. Es un proyecto de accionariado extranjero, que es el ejemplo de accionariado extranjero que nos gusta tener en la Liga, porque es un proyecto estable, muy bien parido, muy coherente, que no quiere correr antes de saber andar, con una gran dirección deportiva y que además, como esa situación económica también es saludable, producto quizás de esa inversión, tampoco tengo las cuentas, pero de esa inversión extranjera y de la sostenibilidad o el equilibrio que le dan a todo, pues está siendo capaz de retener el talento que ha conseguido juntar en las últimas temporadas. Es que me parece muy ejemplar lo que está haciendo el Real Club Deportivo Mallorca. Sí, además siendo ambicioso. Fíjate la incorporación de Sergi Darder la temporada pasada. Y de Lari. Es un fichaje de campanillas para el Real Club Deportivo Mallorca, que hace 2 cursos, como tú dices, se queda a 3 puntos de la 7ª plaza de Osasuna, a 3 puntitos de estar en Europa, Sí, sí. y que la temporada pasada con la Liga, en un mal curso en Primera División, está a puntito en Copa de meterse de nuevo en Europa. Sí, que un equipo que es cierto que en Liga no encontró sensaciones. El fichaje de Sergi Darder yo creo que es el más evidente, ¿no? Que no terminó de reencontrarse con todo su fútbol, con todo lo que esperábamos de él. Pero que, vamos, yo cuando hice la predicción del Mallorca veía que había futbolistas que tenían potencial por explotar y que podían dar más. Claro. y que el cambio de modelo, también conjugado con una mejor suerte para futbolistas como Murici, que empieza muy mal la pasada temporada, le podían aupar mucho más en la clasificación. Es que a mí me gusta mucho cómo ficha Pablo Ortells. O sea, creo que es capaz de detectar lo que necesita su equipo, que esto es como, bueno, el ABC, ¿no? Del director deportivo, pero también de cubrir esas necesidades con oportunidades de mercado. O sea, por ejemplo, lo que hace con Vedat Murici, cuando no está bien en la Lazio, cuando las cosas no le funcionan, es una maravilla. El Mallorca había tenido problemas los últimos años que había ascendido a Primera División. Para mí el tema de los porteros se me criticó mucho en la isla, pero es que Manolo Reina en Primera División, en segunda muy bien, pero en Primera División para mí se quedaba corto. Pues ha estado espectacular. Ya has pasado de quedarte corto a empezar lo que fue esta pretemporada con 3 porteros de máximo nivel. Vendes a Raikoy, pero es que tienes a Leo Román y a Grave. Sí, sí. Has cubierto alguna posible necesidad con el tema de Mójica, que también es verdad que supongo que te lo pediría Yagoba Arrasate. Es decir, que funciona muy bien. Pero claro, en esta historia creo que es justo darle su mérito a Javier Aguirre.
porque es también quien ha creado este pozo competitivo. Tal cual. Y esto, ojo, no lo digo yo, no lo dice Adri, no lo dice Nahuel, lo dice el actual entrenador del Mallorca. Escuchamos a Yagoba Arrasate a comienzo de temporada. Lo primero es valorar un poco el trabajo de los últimos años, ¿no? En este caso el de Javier Aguirre también, que creo que heredó un equipo ya consolidado. Yo lo que quiero aportar es, pues bueno, un poco mi matiz, mi idea de ver el fútbol. Creo que ilusión no nos va a faltar y bueno, quiero un equipo reconocible. En los años anteriores lo he podido conseguir y la idea es hacer lo mismo en el Mallorca, ¿no? Un equipo que ya está consolidado, que ya es un buen equipo, pues intentar llevarlo a cotas superiores sabiendo que es difícil. Tiene flow la musiquita de ascensor que le metió el Mallorca a la entrevista. A tope con el Mallorca, pero la musiquita de fondo. No, es la etiqueta de Funky Happy. ¿Sabes? Como suena de YouTube y otras historias. Funky Happy. Música de biblioteca, pero mejorable. El equipo que ha heredado Yago Arrasate, más que Funky Happy, cuchillo entre los dientes. Ya desde el primer día, un equipo que estaba preparado para competir, como decía el propio Yagoba, y ya lo vimos en el duelo contra el Real Madrid, que inauguró la Liga. Heredo un equipo consolidado. Esto me parece clave, porque cuando hablamos de proyectos que cambian de entrenador, y fíjate que ahora mismo hay muchos que están destacando. Quizás los 3 equipos más en forma de Europa o que han cosechado mejores resultados al inicio de temporada son el Fútbol Club Barcelona, de Flick, Sí. el Liverpool de Arne Slot y el Bayern de Company. Pero claro, son grandes, ¿no? Y los grandes Incluso siempre la Juve de Mota también. tienen muchos recursos, pero cuando un equipo de zona media o de zona baja, pero que intenta media alta, cambia de entrenador, es porque las cosas no han funcionado. Es porque, oye, el proyecto está agotado y tal. No sé si estaba agotado con Javier Aguirre, pero el equipo era competitivo. Y además era competitivo desde un punto de vista que es muy aprovechable para cualquier entrenador que llegue, porque era competitivo desde el saber sufrir, el ganar duelos, el no estar incómodo sea cual sea la situación de partido, el saber asumir los golpes, el haberse llevado una gran decepción, pero después de muchas rondas en las que superó a equipos teóricamente mejores, como el Girona o como la Real Sociedad. Ha vivido un poco de todo el Mallorca y yo creo que este punto de ahora apostar por Yagoba Arrasate es súper consecuente. Ahora está saliendo bien, pero insisto que en junio, aunque parece que Javier Aguirre quería continuar después de haber tenido dudas, pero me parece muy consecuente elegir a Yagoba Arrasate. Si me dices otro entrenador, igual no te lo compro. Pero pasar de este Mallorca con Aguirre en ese momento del proyecto a Yagoba Arrasate me parece que, vamos, ni planificado. Es una apuesta muy bien tirada, porque yo recuerdo varias ruedas de prensa de Aguirre, incluso alguna entrevista aquí en la pizarra de Quintana, donde él se marcaba como el siguiente objetivo para su Mallorca, crecer con balón. Con balón nos lo dijo aquí. Crecer con más centrocampismo, asociarse un poquito más y no ser tan directos en el juego, y creo que por ahí está muy bien tirado el fichaje de Yagoba. Sí, que ha encontrado fórmulas ya desde el cambio de esquema. También hablaba antes Quintana del papel de Palo Ortells. Claro, es que Yagoba necesita extremos y creo que ha encontrado muy buenas oportunidades en un mercado que yo cuando he podido estar con aficionados del Mallorca les quedaba la sensación de decir, oye, un poco decepcionante, ¿no? El cierre de mercado, porque no ha habido... Yo es que no lo compré. Yo tampoco. No sé, en el tier maker que hicimos, o en la tier list que hicimos, no sé cómo colocamos al Mallorca, Bueno. pero mi sensación es que ya no perder cosas es positivo, Sí. y que lo que habías incorporado era un poco lo que necesitabas, con Asano, con Mójica. Sí, incluso también tienes la fortuna de que empieza a jugar Valery y está encontrando portería con muchísima facilidad. Y bueno, sobre todo lo de Robert Navarro, que creo que es un futbolista que llega ya con la temporada bastante avanzada, ¿no? Que llega el último día de mercado y que te está dando muchísimo rendimiento inmediato. Que, claro, tienes un poquito la sensación de decir, oye, lo firmo solo un año, es un jugador muy joven, no sé si me va a rendir así, y creo que ha despejado dudas en este arranque con el Mallorca. Exactamente. A mí la imagen de esa competitividad... hay más jugadores, ¿eh? Porque claro, aquí si no hablamos... Guerreros en el Mallorca no. Claro, si no hablamos, por ejemplo, de Antonio Raillo, pero ahora me voy a las series. Pero para mí, el ejemplo de la competitividad y la versatilidad, es decir, de que un equipo pueda ser de Aguirre y pasar a ser de Yagoba Arrasate, son Samu Costa y Dani Rodríguez. Dani Rodríguez, que hoy te aparece en banda y luego de interior y luego de media punta. Sí. Samu Costa, que puede ser medio centro o acompañante, pero que en todos los aspectos es quien marca junto a Antonio Raillo un poquito el listón de duelos, de exigencia, de energía, de incluso dureza, porque a veces Samu Costa es duro. Me parece que son dos futbolistas que explican un poquito por qué esa transición de Aguirre a Arrasate podía funcionar y está funcionando. Sí, conservar la identidad que hizo al Mallorca de Aguirre, ser un equipo muy agresivo, muy incómodo, era un dolor de muelas visitar sobre todo Somos con Javier Aguirre en el banquillo. Creo que ha sabido mantener esa esencia y poco a poco Yagoba, es un proceso y le va a llevar tiempo para que termine de ser completo,
irle metiendo mano al equipo, ir creciendo con la filosofía, con el método de juego de Yago Barrasate, que poco a poco ya vamos viendo. En el caso de Samu Costa, teníamos claro que defensivamente es un futbolista muy completo, con piernas, que abarca mucho campo, pero estamos viendo un crecimiento también con balón. Sí. Muchísimos cambios de Es que orientación. eso lo demostró en Almería, sobre todo. Sí, Era una pero- idea diferente, en una división diferente. Samu Costa, que parece bastante más mayor, pero tiene 23 años. Sí, No, sí, sí. que es un jugador que creo que vale dinero. Lleva los mismos pases progresivos que Martín Zubimendi. Por ejemplo, es cierto que... Es que igual Martín Zubimendi no es tan blando como dicen, que es una chorrada. Sí. Y Samu Costa no es tan Rústico, ¿no? Tan rústico, vasto. sí, como dicen también. Es que los jugadores, si es que ahora mismo los jugadores son muy completos. Es un centrocampista muy completo. Samu Costa, que veremos cuánto se le puede retener en Mallorca, pues uno de esos jugadores que vale mucho dinero hoy día en el mercado de fichajes. Ahora vamos a hablar de lo que ha cambiado con Yago Barrasate, que por cierto, alerta spoiler, hemos estado comprobando estadísticas y estadísticamente muy poco. Sí. En términos de posesión. De hecho, es uno de esos equipos que es un 7 en todo, en el sentido de no destaca muchísimo por una presión demasiado agresiva, por porcentaje exagerado de posesión de balón, por muchísima Muy efectividad equilibrado. de los disparos, muy equilibrado. Exactamente. Pero claro, seas muy equilibrado, seas un 7 en todo o no, tanto con Aguirre como con Yagoba, como con cualquier entrenador, y vuelvo a hablar aquí de proyecto, es que las áreas están muy bien ocupadas. Es que, insisto, Rajkovic se fue, pero están Grefi y Leo Román. Es que Antonio Raillo, y Copete, y si no está Martin Valiant, y si no estaba en su día Nastasic, son muy solventes. Ahora jugando con 4, eso sí que ha sido un cambio. Es que arriba está Vedat Murici, que es una barbaridad. Pero es que si no está Vedat Murici, está Kyle Larin, Sí. que es un jugador mucho mejor de lo que demostró el año pasado, como creo que poco a poco se comienza a percibir. Es decir, el Mallorca en las áreas luego estará más o menos acertado. El año pasado, por ejemplo, en área contraria, en Liga estuvo poco acertado. Sí lo estuvo en Copa. Pero realmente las áreas están muy bien ocupadas. Esto es algo, por ejemplo, que con Luis García Plaza, cuando estuvo en el Mallorca, te faltaba ese Murici, te faltaba ese Rajkovic, pero ahora mismo no. Ahora mismo tienes, insisto, área propia y área contraria de nivel opositar a entrar en Europa. No digo que sea Europa sí o sí, pero sí de nivel a entrar en Europa, porque mismamente creo que Vedat Murici sería el delantero centro titular, por ejemplo, de la Real Sociedad, del Villarreal, del Real Betis Balompié y, bueno, del Sevilla y demás, ni te cuento, pero Sí, sí. el Sevilla ya no está, desgraciadamente, en esas lides. Y esa determinación que está teniendo el Mallorca en las áreas se está trasladando a los datos. Está siendo un equipo que está sabiendo golpear muy bien y encajar en la media en la que debe estar encajando, que es algo que falló la temporada pasada, sobre todo con los goles. Lleva 8 goles a favor con unos expected goal de 8, es decir, está clavando el registro. La temporada pasada marcó 33 cuando debía haber anotado 41, hay una diferencia negativa de 8 goles en contra que no marcó el Mallorca. Y en cuanto a los goles en contra está parecido. Ha encajado 6, tenía que haber encajado 7, así que está golpeando bien donde debe golpear, que es en las áreas. Sí, y yo creo que aquí es clave el buen inicio de Murici, pero no solo eso, que al final se lesiona Murici en la previa del partido frente al Betis y el Mallorca no ha levantado el pie del acelerador. Y cuando en otros momentos, en otras temporadas, da la sensación de que sin Murici el equipo se caía. Se te cae, sí. Recordar la temporada pasada el tema de aquel partido aplazado de Kosovo Sí. contra Israel y todo el lío que se generó. Es que creo que Murici sigue siendo muy importante, uno de los jugadores más importantes en su equipo, pero con Aguirre lo era incluso más. Sí. Había Porque una era muy tendencia importante muy en la salida de balón Claro, también. sí. Entonces, claro, si tú mueres muchas veces en balón directo sobre Murici, que ojo, que te va a ganar muchísimo. Bueno, claro, pero claro, si no está Murici. Exacto, necesitas un plan B y creo que en ese sentido Yagoba le ha dado más versatilidad a este equipo. Vamos a hablar de los cambios con Yago Barrasate. Hay un cambio, yo diría, de esencia, que ya decimos que estadísticamente no se puede demostrar o no se percibe. Igual también son prejuicios nuestros. De hecho, hablábamos preparando el análisis para que también sepáis un poquito cómo lo hacemos. Os había pedido datos, porque yo lo primero que hice fue la posesión. El Mallorca de Yago Barrasate tiene como un 1% más de lo que promedió el año pasado con Javier Aguirre. Y os he dicho, vamos a ver si buscamos algo identificativo y tal. Y lo que me habéis dicho, pues no hay mucha cosa. Y digo, pues vamos a decirlo. Porque esto precisamente explica que igual el equipo no ha cambiado tanto y que son más nuestros ojos. Pero sí que es verdad que tenemos la sensación de que es un equipo más proactivo. Evidentemente ha cambiado el esquema. De lo que era un 5-3-2 o 3-5-2 ha cambiado al 4-2-3-1. Aunque bueno, puede haber matices con el tema de la posición del mediapunta. Utiliza los extremos, que claro, antes en el esquema anterior, si jugaban Antonio Sancho o Dani Rodríguez, que tampoco es exactamente eso, jugaban más bien de interiores y poquito más. O sea, yo creo que hay una actitud más propositiva, que es un esquema un poquito diferente, que hay algún perfil nuevo que ha entrado, pero realmente tampoco encontraría demasiadas cosas significativas. No, y en cuanto a datos, como dices en las estadísticas, no se ve reflejado un gran cambio. La posesión es muy parecida, como estás destacando, Quintana. Es verdad que en campo rival, el Mallorca de Yagoba
está teniendo más acierto en el pase que el de Aguirre. Es menos directo. Un 73% de acierto en campo rival en cuanto al pase por el 67% que tenía el Mallorca de Aguirre. Y un dato que me ha llamado la atención, entiendo que se acabará igualando, pero el Mallorca de Yagoba está acertando más en el pase largo que el de Aguirre. Es el segundo equipo de la liga con más pases largos completados, cuando el de Aguirre acabó el curso pasado siendo el quinto. Yo creo que tiene sentido. Al final estamos viendo un equipo con Yagoba que busca pase largo, pero más para cambiar la orientación que no tanto para progresar. No son balones frontales, sino cambios de orientación. Al final, el balón más difícil, o el más fácil, perdón, para defender, para una defensa, es el balón que viene muy recto cuando tú estás bien posicionado, esté Muricy o esté quien sea. El cambio de orientación es algo que estamos viendo mucho más esta temporada y creo que tiene bastante que ver con el uso también de los carrileros. Tácticamente, ahora vamos al tema, por ejemplo, de la cantera que tú me querías señalar, Nahuel, pero tácticamente hay algo más. Yo, por ejemplo, percibo matices diferentes en Samu Costa, que se puede soltar más. Darder juega un pasito por delante. A mí esto me parece muy importante, ¿eh? Al final, el Darder del Málaga, el Darder del Olympique de Lyon es un futbolista más de base de la jugada, pero yo creo que él, sobre todo cuando se empieza a sentir muy importante en el Español, es un futbolista muy de último tercio de campo, de mucho gol. Que siempre está un poquito ahí entre el 8 y el 10, ¿no? Sí, y creo que en este momento de su carrera es más un 10 que no existía per se en el sistema de Aguirre. Él se tuvo que adaptar mucho y creo que le costó la temporada pasada. Hay un mecanismo en salida de balón que creo que se va a asentar en el Mallorca de Yagoba, que ya se vio otra vez repetido en el día de Zorrilla, el viernes ante el Valladolid, que es cuando construye desde atrás, Samu Costa hace tercer central, Maffeo coge un poquito más de altura por derecha, también lo hace Mójica, Morlanes, que es el otro pivote, se queda como medio centro puro, y los dos volantes de los costados, en izquierda... ¿Quién juega en izquierda? Darder. Derecha Robert Navarro, en izquierda Darder. Vienen a jugar como interiores. Vienen por dentro los dos para sumar presencia por dentro. Creo que esto es algo que se va a sentar y que se va a repetir mucho en el Mallorca. Y esto es que es un cambio que ha integrado con el paso de la temporada, porque recordamos un partido en el Sadar precisamente contra Osasuna, donde el equipo sufre una barbaridad. Osasuna le deja el balón y creo que Raillo no es un futbolista para sacar el balón jugado, Copete tampoco, yo creo Nastasis tampoco, Nastasis Valiant. Es que hay un proceso, ¿no? Yo creo que Yagoba, si es algo, es hábil. No, es un tío inteligente, es un tío calmado, pero es hábil. O sea, es que los buenos tipos como Yagoba parece que como pueden pecar de candidez. No. Yagoba es un competidor, es un tío hábil, lo que pasa es que es un maravilloso tipo. Pero esa habilidad aquí se demuestra con, oye, no vamos a pasar de una cosa a otra, porque él tampoco la siente. Si es que con Yagoba en Osasuna hemos visto partidos en el Camp Nou o en el Bernabéu, por ejemplo, defendiendo muy atrás, con línea de 5 y defendiendo muy bien. Creo que es un técnico versátil, por más que seguramente su idea de fútbol esté más relacionada con lo que él siempre ha mamado, que es la idea Zubieta, ¿no? La Real Sociedad, que es donde él es de la Real Sociedad, básicamente, y luego también desarrolla, evidentemente, su idea, y también el rojillo en Club Atlético Osasuna. Y dentro de todo esto, claro, Osasuna, Tajonar, Real Sociedad, Zubieta, Yagoba Arrasate es muy de cantera. Me está diciendo nuestro buen amigo Loren Manchado, que algo de metodología sabe, que a él le contaban que va a tirar más de cantera Yagoba. Ya hemos visto la figura de Marc Domènech, que es de la que me querías hablar. Nahuel, el año pasado me cuenta Loren que el Mallorca gana en juveniles su grupo y gana la Copa del Rey, que es un título muy prestigioso en términos de fútbol español, que se había llevado para el Terç gente de Villarreal para precisamente trabajar en todo este sentido. Y creo que precisamente era el momento para apostar por Yagoba Arrasate, porque si ya estás haciendo ese trabajo, que seguramente se conoce más en Mallorca que nosotros, porque al final nos pilla un poquito lejos, es complicado saber, oye, cómo está el juvenil del Mallorca, pues a veces nos queda un poquito, evidentemente, a desmano, pero si estás haciendo ya ese trabajo silencioso de crear esa base, de trabajar ese fútbol formativo, tienes que tener al entrenador, porque si no tienes al entrenador, lo vemos con muchos clubes y no me voy a poner a dar ejemplos, pero si no tienes al entrenador, ya puedes generar muchos futbolistas que no los vas a poner y los vas a terminar cediendo. Si el futbolista tiene la sensación de que no lo van a poner, busca alternativas. Y Marc Domènech, generación 2006, 17 años, es que va muy fuerte. Me contaba Juanmi Sánchez del Fútbol Club Barcelona por el pasado verano y el Mallorca aguanta. Como no aguantó cuando fueron a por Jorgensen, como no aguantó cuando fueron a por Marco Asensio, sí que se pudo asentar un poquito más en este sentido. Y ya lo vimos. Tuvo minutos en el tramo final contra el Sevilla, que puede marcar el gol de la victoria, no lo consigue. Le da su primera titularidad en Butarque, a pesar de tener a futbolistas de muchísimo empaque en la primera plantilla, y que dentro de la primera plantilla hay jugadores suficientes como para poder rotar, y cuando en otras temporadas veíamos apariciones como la de Javi Llabrés, por ejemplo, no termina de consolidarse también por tema de lesiones, la sensación es que con Marc Domènech se lo cree de verdad y dice, oye, aunque tengas 17 años yo te voy a poner en primera división y vas a tener minutos importantes, que ojo,
siendo un equipo grande, yo creo que es un poquito más accesible, que te van a acompañar con jugadores de más nivel y que igual si tú estás mal como jugador joven que está debutando en la élite, bueno, pues puedes pasar un poquito más inadvertido, pero en caso de equipos como el Mallorca, me parece que tiene especial mérito y Yagoba, es un técnico que decididamente apuesta por este tipo de perfiles. Y esto habla muy bien del perfil gestor de Yagoba. Estamos hablando muy bien de su pizarra, es un gran técnico, es un tipo que sabe dañar las debilidades del rival y potenciar las fortalezas propias, pero que gestiona muy bien plantilla. Es un hombre muy de club. Claro, y esto lo sabe oler, lo sabe detectar y luego hay que ponerlo sobre el campo. Estas son las razones que explican por qué el Mallorca es un proyecto muy interesante, que poco a poco, e insistimos, los proyectos no son lineales, no cada año creces un 1%. Esto no funciona así. El fútbol al menos no funciona así. Yo diría que la vida tampoco. El caso es que el proyecto, a la larga, visto con perspectiva, si está creciendo, lo de Yagoba pintaba bien y está funcionando en estas primeras 8 jornadas de liga. Creo que evidentemente no es exigible Europa, que tampoco se le puede pedir Europa a estas alturas de la temporada, pero que la predicción de Nahuel Miranda cada vez parece mejor tirada y que, como suelen decir los entrenadores, si llegamos a finales de marzo, después del parón de marzo, ¿no? Que es un poquito ese punto de inflexión que suelen quedar. Decía Mitchell el año pasado que me gustó a partir de la jornada 30. Claro, justo iba a decir que suelen quedar también 8 jornadas, ¿no? Sí. El tramo Luis Aragonés, que siempre se dice, además mentamos al sabio, 10 jornadas, ¿no? Si el Mallorca llega a esas instancias, pues cuidado. Citando a un ilustre mallorquinista, el ex entrenador del Mallorca, whiskyto y a dormir.